Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer video en el cual vamos a comenzar el capítulo 1 del curso. Bueno, el capítulo 1 del curso es Introducción a los circuitos eléctricos. Bueno, y lo que tenemos en este esquema pues es algo muy conocido por todos ustedes. Lo que tenemos aquí pues es, como vemos en este esquema, se nos presenta un, una batería, un foco, un interruptor y cable que está interconectando a estos elementos. Bueno, nosotros sabemos qué es lo que pasa aquí, lo hemos visto esto muchas veces. Cuando accionamos al interruptor, pues el foco va a encender o va a apagar. Esto lo hemos visto muchas veces en nuestra vida diaria. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Es lo que vamos a tratar de ver aquí. Bueno, aquí sucede una gran cantidad de fenómenos físicos que vamos a bosquejar. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, lo que sucede aquí es que en este sistema se mueve carga eléctrica, ¿sí? Y por eso sucede lo que ya sabemos, ¿no? Que el foco prende o apaga. Ahora bien, la carga eléctrica, como nosotros sabemos, es una propiedad de la materia. La materia está constituida en parte por carga eléctrica. Aquí tenemos un modelo de un átomo. Y como nosotros sabemos, en un átomo se encuentran partículas de diferente carga eléctrica, ¿no? Una de ellas es el electrón, que tiene carga negativa. En el núcleo del átomo, como nosotros sabemos, se encuentran dos partículas. Una de ellas es el protón y otra de ellas es el neutrón. Bueno, el protón, como sabemos, tiene carga positiva y el neutrón pues no tiene ninguna carga. Lo que también sabemos es que alrededor del núcleo del átomo se encuentran girando a gran velocidad y en diferentes órbitas los electrones, que son las partículas que transportan carga eléctrica negativa. Bueno, ustedes también recordarán de sus cursos de física de el nivel medio superior que la carga eléctrica se mide en una unidad llamada Coulomb, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, ¿sí? La carga eléctrica se mide en coulombs. Bueno, el Coulomb, ¿cómo se define? Pues el Coulomb es la carga que transporta esta gran cantidad que vemos aquí de electrones, ¿sí? Bueno, con este número tan grande, 6.25 por 10 a la 18, podemos sacar la carga de un electrón, aunque en realidad esto fue al revés, ¿no? Primero se midió la carga del electrón. La carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ok? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que estas cargas, estas partículas que transportan carga negativa, que son los electrones, pueden dejar el átomo y ser cargas libres. Al ser cargas libres, pues pueden moverse, y al moverse se produce
lo que es la corriente eléctrica. Bueno, ustedes también recordarán de sus cursos de física que si nosotros tenemos una situación como la que vemos aquí, en la cual se tienen dos cargas puntuales, ¿sí? O sea, dos cargas que se encuentran en algún punto en el espacio, que son Q1 y Q2. Una de ellas es una carga negativa y Q2 es una carga positiva. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros sabemos que estas dos cargas tenderán a atraerse porque son cargas de diferente signo. La fuerza con que se atraen pues viene dada por una expresión que es la ley de Coulomb, precisamente, ¿no? La fuerza entre cargas electrostáticas, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que estas cargas tratarían de juntarse y y bueno, estas cargas actúan a distancia y al actuar a distancia se forma un campo de fuerza. Ese campo de fuerza es el campo eléctrico. El campo eléctrico, pues entonces se presenta al tener en alguna región del espacio la presencia de una carga eléctrica. Entonces, si tenemos la presencia de una carga eléctrica, se forman lo que vemos aquí que son líneas de fuerza de campo eléctrico. Bueno, estas líneas o el campo eléctrico pues nace, como ven ahí, en las cargas positivas y llega a las cargas negativas. Bueno, entonces aquí hay una cuestión. Si nosotros sabemos que las cargas de igual signo se atraen y las de igual signo se rechazan y las de diferentes signos se atraen, pues entonces lo que tendremos es una situación tal que si nosotros en este sistema traemos una tercera carga que se le llama carga de prueba, bueno, esa carga de prueba puede ser positiva o negativa. Si nosotros traemos esa carga extra, esa tercera carga, vamos a poner que, bueno, de acuerdo con el color, es una carga positiva y la traigo, y la coloco en el punto A, ¿sí? Ahí. Bueno, pues esa carga ahí va a experimentar fuerzas, va a sentir la atracción por la carga Q1 y va a tener rechazo por la carga Q2. Entonces, si nosotros tomamos esta carga y la llevamos desde el punto A hasta el punto B, digamos desde aquí donde está, la llevo hasta aquí, hasta el punto B. Pues nosotros vemos que, claro, al hacer esto, va esta carga de prueba a experimentar diferentes fuerzas, ¿no? Al pasar aquí muy cerca de Q1, pues va a sentir una gran atracción. Después, al pasar muy cerca de Q2, va a sentir un gran rechazo y tendríamos que usar una fuerza mecánica para mover esto. Claro, si nosotros dejamos la carga libre en cualesquiera de los puntos, pues ella se va a mover, ¿no? Se va a mover dependiendo del rechazo o la atracción que sienta con respecto a las otras dos cargas. Y ese movimiento de esa carga libre, pues es el que va a dar lugar a la corriente eléctrica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos definiendo nuestras variables. Si regresamos a nuestro esquema, tenemos nosotros
una batería, ¿no? La batería es la fuente de voltaje, también se le llama. Ajá. Y esta fuente de voltaje pues es la que nos da la fuerza para mover a la carga eléctrica. La carga eléctrica, como ya dijimos después, ¿cuál de las dos cargas que tenemos en un átomo es la que se puede mover? Bueno, pues dijimos la que se puede mover es la carga negativa. Los electrones son los que pueden dejar el átomo y participar en la conducción de una corriente eléctrica. Entonces, nosotros tendríamos aquí que los electrones podrían, bueno, o más que podría, viajarían en este sistema, empezando aquí en el lado negativo de la batería, siguiendo esta trayectoria y llegarían hasta el lado positivo por la atracción entre cargas. Y entonces tendríamos ahí la corriente, que es el movimiento de electrones. Bueno, ustedes aquí quizás se pregunten, bueno, pero ¿por qué dice ahí que la corriente va hacia el lado derecho, digamos? Si ustedes observan, ahí dice, ¿no? Corriente hacia el lado derecho. Bueno, porque esto se empezó a estudiar y se estableció que la corriente iba del lado positivo de la batería al lado negativo. Cuando se empezó a estudiar esto, todavía no se sabía exactamente cuál era la naturaleza de la electricidad. No se sabía exactamente si eran cargas positivas las que se movían o eran cargas negativas. Entonces, las personas que estudiaban esto se pusieron de acuerdo y decidieron estudiar esto como si fuera la carga positiva la que se mueve. Entonces, esto hasta la fecha se mantiene como el sentido convencional de la corriente y es el que se usa normalmente en el análisis de los circuitos. Pero, bueno, ahora que se sabe que las partículas cargadas que se mueven son los electrones, pues entonces el sentido que dije hace un momento, a ese se le llama sentido electrónico de la corriente. Pero, repito, para el análisis teórico de circuitos eléctricos se acostumbra más a usar el sentido convencional de la corriente, que es el que vemos aquí y es el que vamos a usar. Entonces, vamos viendo qué es lo que sucede aquí. Aquí lo que está sucediendo es que se mueve carga eléctrica. Carga eléctrica, ¿por qué? Pues por un campo eléctrico que produce la batería. Ahora bien, al mover los electrones desde el lado positivo, perdón, desde el lado negativo, sí, son electrones, van en el lado negativo. Entonces, al mover los electrones desde aquí, desde aquí hasta aquí, pues se está realizando un trabajo. Nosotros, ustedes saben que las pilas o baterías, pues nos dicen su valor en una unidad que es el volt, ¿no? Tenemos pilas de 1.5 volts comercialmente, 1.5 volts, 9 volts, y se colocan varias pilas en algún aparato para que funcione. Bueno, pues bueno, ¿esto qué significa? Vamos otra vez acá. Entonces, si la batería o pila produce un campo eléctrico y se realiza un trabajo para mover a los electrones desde un punto A hasta un punto B, bueno, pues ese potencial, digamos, ese trabajo que se realiza sobre las cargas se mide en esta unidad llamada volt. Es decir,
para mover a la carga desde el punto A, ¿sí?, que está aquí, hasta el punto B, que está acá dentro de un campo eléctrico, se realiza un trabajo. Ese trabajo se realiza por unidad de carga. Llegamos entonces a esta que es la definición del volt. El volt es entonces el trabajo realizado por unidad de carga. Y si ustedes recuerdan, el trabajo se mide, al igual que la energía, en joules. Entonces, el volt se define en términos de unidades más básicas, que son el joule y el coulomb. ¿Sí? Entonces, un volt es igual a un joule sobre un coulomb. El coulomb es una unidad básica, porque no depende de otras unidades para ser definida. Pero el volt no. ¿Sí? Ok. Entonces ese es, digamos, el origen del voltaje, lo que llamamos normalmente voltaje. Es, digamos, su nombre más correcto es potencial eléctrico, o más que potencial eléctrico, diferencia de potencial. Bueno, ¿por qué? Porque si a la carga de prueba, que está inicialmente otra vez aquí en el punto A, nosotros la soltáramos, ella se movería libremente, pues hacia la carga Q1. Entonces, al tenerla fija en el punto A, está experimentando una energía potencial. ¿Por qué? Pues porque al liberarla se moverá. Claro, entonces, pero ese movimiento que va a tener no es debido al campo de fuerza gravitacional, sino al campo eléctrico. Entonces, por eso se le llama potencial eléctrico. Ahora bien, si la carga estuviera en el punto B, y la soltáramos, pues también se movería seguramente hacia la carga Q1, pero con una energía diferente. Entonces, como no es la misma energía la que tiene en el punto A que en el punto B, hay una energía diferente en cada caso, pues entonces tenemos una diferencia de potencial, ¿sí? Eso es lo que tenemos en una batería o pila. La carga tiene una energía potencial de este lado y otra energía potencial de este lado. ¿Sí? La diferencia de energía potencial pues es precisamente lo que nosotros compramos, ¿no? 1.5 volts o 9 volts o 12 volts o lo que sea, ¿sí? Estos conceptos pues quizá les parezcan complicados, pero bueno, en la práctica realmente son simples en la práctica, ¿sí? Aunque las definiciones pues pueden llegar a ser complejas. Pero bueno, nosotros entonces esto lo vemos como parte de nuestra vida diaria, ¿no? En el caso pues de que nosotros dejáramos la carga libre, y se moviera, como dijimos, desde el punto A hacia Q1, veríamos entonces que si tuviéramos aquí un plano imaginario, aquí, ¿sí? Aquí hubiera un plano imaginario, veríamos que la carga, la tercera carga que pusimos atraviesa ese plano y ahí veríamos entonces que pasó una carga eléctrica y esa carga eléctrica, ese paso de carga eléctrica es lo que nos está dando el origen a la corriente eléctrica. Entonces, aquí tenemos otro tipo de diagrama para representar la misma situación que teníamos acá. ¿Sí? Este es un diagrama pues muy pictórico, digámoslo así, en donde estamos mostrando
pues directamente los elementos lo más parecidos, tratamos de hacerlos parecidos a como se ven en la realidad. Ajá. Y acá, en este otro diagrama, ujú, pues tenemos símbolos, ajá, símbolos para la batería, ajá, ese sería el símbolo para la pila o batería. Y acá tendríamos un símbolo para el foco, ajá. Bueno, pues entonces en los alambres, ajá, que pues nosotros sabemos que son metales, los metales tienen una gran cantidad de electrones libres, pues lo que estaríamos viendo es, si tomáramos cualesquiera de esos cables, ajá, veríamos que tenemos, ajá, el cruce de una cantidad de carga eléctrica. Ujú. Bueno, pues ese movimiento de carga eléctrica que cruzan a un plano imaginario es lo que nos da la intensidad de corriente eléctrica, digamos ese es un nombre más adecuado, o no, simplemente corriente eléctrica o corriente. Ajá. Bueno, pues la corriente eléctrica se mide en amperes, ajá, y los amperes pues son coulombs, bueno, es carga sobre tiempo, es lo que tenemos acá. Déjenme cambiar el color. Aquí tenemos una, digamos, indicado en términos de qué está la corriente, ¿no? La corriente está, queda en términos pues de carga por unidad de tiempo, uh-huh, y hacer carga por unidad de tiempo, pues entonces sería una unidad derivada, ajá, de Coulomb sobre segundo. Ajá. Bueno, pues más o menos vamos hasta ahí, entonces, para ir tratando de ver qué es lo que pasa aquí y por qué se prende el foco, ¿no? Pues entonces, ok, la batería proporciona un campo eléctrico, ese campo eléctrico atrae a los electrones que están de este lado, uh-huh, hacia el lado positivo, se forma entonces ahí la corriente eléctrica y ahora bien, nos falta ver entonces pues por qué prende el foco, ¿no? Ok, bueno, ¿por qué prende el foco? Pues el foco prende porque su filamento, uh-huh, está hecho de un material que no permite que la corriente eléctrica pase libremente como es en el caso del alambre. Uh-huh. Aquí tenemos el alambre y en el alambre pues nosotros no observamos ningún efecto. Uh-huh. Nosotros sabemos que la electricidad va por ahí, pero no vemos ningún efecto de la misma. Donde vemos el efecto es en el foco, ¿sí? Vemos el efecto porque ahí vemos que el foco prende, ajá, y al prenderse, bueno, pues es luz, ¿no? Energía luminosa y también vemos, notamos que hay calor, ajá, entonces dos formas de energía ahí, ¿no? Luz y calor. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Bueno, porque como les decía, el filamento del foco no permite que la electricidad circule libremente a través de él. Ajá. Es decir, que el filamento del foco tiene una propiedad de los materiales conocida como resistencia eléctrica, que es lo que tenemos aquí. Uh-huh. Bueno, en un diagrama esquemático, el diagrama esquemático es el dibujo que tenemos ahora acá, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo que nosotros vimos en la primera gráfica, pero ahora dibujado todo con símbolos. Ajá. El símbolo para
El, la fuente de voltaje, pues ya lo habíamos visto, que es este. Y ahora, bueno, el símbolo para la resistencia eléctrica, que es este, sí, una línea quebrada ahí y una letra R simbolizando resistencia. Las fuentes de potencial o de voltaje las vamos a representar con una letra E. E indicamos, pues ahí como vemos, la letra I de la corriente eléctrica con su sentido. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el filamento del foco está hecho de un material diferente al de los cables. Bueno, entonces ese material se opone a que la corriente eléctrica pase a través de él. Y la batería forza, digamos, a que esa corriente pase. ¿Sí? Y entonces, precisamente la energía potencial que tenían los electrones al pasar se transforman en energía cinética y al cruzar por el filamento del foco que se opone, hay otro cambio de energía, y esa energía, la batería realiza un trabajo para mover esa carga y entonces ese trabajo, se transforma en luz y calor, ¿ok? Bueno, pues aquí lo que tenemos es que pues por eso prende el foco. Ahora bien, esto que tenemos aquí es lo que estuvo estudiando durante varios años en el siglo XIX, un físico de origen alemán, cuyo apellido era este que tenemos acá, Ohm, ¿sí? Bueno, y él hizo unos experimentos que derivaron en la ley de Ohm, ¿sí? Bueno, los experimentos que él hacía, pues, consistían más o menos, de manera muy simplificada, en estar cambiando los valores de una fuente de voltaje, y medir la corriente que circulaba a través del circuito. Con lo cual él obtenía gráficas como las que están aquí. Bueno, pues entonces con esos puntos experimentales, él podía sacar, observaba pues que la corriente eléctrica era proporcional a el voltaje. Entonces decía, bueno, además observó que esa dependencia pues era lineal. Como vemos aquí, las curvas experimentales que él obtenía pues se aproximaban mucho a una línea recta. Entonces dijo, bueno, pues la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente la puedo obtener de esta gráfica, tras calcular su pendiente. Bueno, la pendiente pues es, ¿no? Como dice ahí, delta I en delta B. Y a esa variable él le llamó, bueno, la representó con la letra G y le llamó conductancia. Esto que está acá, ¿sí? Conductancia. Bueno, la conductancia se mide en Siemens, como dice ahí, y sus unidades son ampere entre volt. Entonces, eso nos dice qué tan conductivo es un material, es decir, qué tanto deja pasar la corriente eléctrica. Su recíproco, bueno, su recíproco es la resistencia. La resistencia, entonces, que como vemos ahí, sería entonces igual a el voltaje entre la corriente, ¿sí? Y la unidad de la resistencia es precisamente en honor a este físico alemán. La unidad es el ohm, ¿sí? Y se representa con la letra omega mayúscula. Bueno, pues entonces, de aquí, pues se deriva la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm que tenemos ahí, que es la que nos dice que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, ¿sí? Es
una ecuación muy simple y que se usa con mucha frecuencia en el estudio de los circuitos eléctricos. Ajá. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí está, ¿no? La ley de Ohm. Ujú. Bueno, pues con la ley de Ohm podemos caracterizar un circuito eléctrico. Ujú. Bueno, es decir, si nosotros sabemos qué voltaje estamos aplicando y medimos la corriente, que fue el experimento que hizo Ohm, podríamos estimar entonces la resistencia del material. Ajá. O viceversa, si nos dicen este material tiene esta resistencia y lo vamos a conectar a una pila de tal voltaje, pues podríamos conocer a priori cuánto valdría la corriente ahí, ¿sí? Esta ley, como ven, es muy simple, ajá, es lineal, una ecuación muy simple, pero nos permite conocer muchas cosas sobre los circuitos eléctricos. Ujú. Bueno, entonces, otra cosa que también encontró Ohm fue que la resistencia eléctrica es una función no solo del material con que está hecho el, la muestra bajo análisis, sino también de su geometría. Ujú. Como vemos aquí, ¿sí? La resistencia es igual a, bueno, esa letra griega ρ, L entre A, ¿sí? Donde ρ es la resistividad, como vemos acá en la tabla, ujú, está dada en ohms metro, ¿sí? L es la longitud de la muestra y A es el área de sección transversal por donde pasa la corriente. Ajá. Así, por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, digamos, amplificada la geometría del conductor. Ajá. Y si es un cilindro, pues ahí está, ¿no? El área de sección transversal sería justamente esto. Ujú. Aquí, digamos, donde se corta este plano, entonces tenemos ahí un disco, ¿no? Entonces el área de, de ese disco, es decir, el diámetro interno del conductor, sería el área de sección transversal. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que tenemos aquí. Como vemos entonces, nosotros ya sabemos que tenemos diferentes tipos de materiales, ¿no? Con respecto a la corriente eléctrica, pues tenemos materiales buenos conductores, ajá, aislantes, ajá, o malos conductores, o un punto intermedio que son los semiconductores. Ajá. Los semiconductores que son muy importantes para la electrónica, ¿sí? Bueno, tenemos aquí en esta tabla diferentes materiales ordenados de menor resistividad, ujú, que son más o menos todos estos, ujú, ¿sí? Hasta materiales de muy alta resistividad, ujú, se ven ahí desde la madera hasta el teflón, ¿sí? Los de arriba entonces todos ellos están de acuerdo en que serían conductores, ¿no? Y como vemos en su mayoría pues son metales, ¿no? Bueno, más bien todos son metales, ¿sí? El mejor conductor entonces es la plata, después el cobre y bueno, eso también es algo que yo creo que ustedes también muchas veces han visto, ¿no? Los cables con que se hace la instalación eléctrica de una casa, por ejemplo, pues son de cobre, ¿sí? Y ahí se ve pues claramente por qué. El cobre es un metal pues que no es muy caro y que
es muy buen conductor, ¿no? Es mejor conductor la plata, pero no por mucho, si pueden ver. Ajá, sí. Y pero es muchísimo más caro, entonces pues obviamente mejor se usa el cobre, ¿no? Entonces, pues aquí empezamos a comprender un poquito más el porqué de algunas cosas, ¿no? Y como ven ustedes, tenemos aquí otro conjunto, digamos, de materiales que son principalmente estos tres: ujú, carbón o carbono, ¿sí? Silicio y germanio. Bueno, estos tres son semiconductores, ajá, y son muy importantes para la industria electrónica, ajá, los tres, pero sobre todo el silicio es muy importante. Prácticamente todos los circuitos integrados que se fabrican en la actualidad están hechos de silicio, ajá. También hay algunos de germanio o combinaciones de silicio y germanio. Y el carbón se usa en muchas aplicaciones para hacer precisamente resistencias. Ajá. Y las resistencias pues son muy útiles en en el diseño de circuitos eléctricos y electrónicos. Ujú. Bueno, entonces, con esta tabla que tenemos aquí, ujú, podemos nosotros empezar pues a ver aquí algunas cosas. Ajá. Como por ejemplo, si nosotros tenemos un, un trozo de alambre, ¿sí? De alambre, y ese alambre pues vamos a suponer que es un trozo de cobre, ajá, que tiene un diámetro de, pues no sé, vamos a decir quizá medio milímetro. Ujú. Y no sé, una longitud de quizá un metro. Ujú. Bueno, ese alambrito va a introducir una resistencia eléctrica. Ajá. ¿Sí? Vamos a ver, nos dicen aquí que el cobre tiene una resistividad Rho de 1.723 por 10 a la menos 8 ohms metro. Ujú. Sí, bueno, entonces ese alambre va a tener, como vemos ahí, un área de sección transversal dada por, bueno, pues ya que conocemos el diámetro, ¿sí? Que tenemos acá, medio milímetro de diámetro, ¿sí? Ok, entonces esto nos daría, bueno, pues medio milímetro de diámetro es un radio de 0.25 milímetros. Entonces diríamos pi por 0.25 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y pues esta sería nuestra área, ¿sí? Ujú. Entonces diríamos, pues el área sería igual a,
este número que salió. Bueno, aquí tenemos demasiados dígitos. Bueno, vamos a tomar 1.96 por 10 a la menos 7. Entonces, la resistencia pues la expresión es R igual a ρ L entre A. ¿Sí? Ya tenemos aquí el área. Entonces, si la longitud es 1 metro, bueno, pues a esta cantidad le sacamos el recíproco, ¿no? Y ahí está, pues es un número grande. ¿Sí? Entonces, este número lo multiplicamos por la resistividad del cobre, que es 1.723 por 10 a la menos 8. Bueno, y aquí tenemos entonces la resistencia eléctrica de este alambre, ¿sí? ¿Sí? Diríamos, ok, 88 miliohms, ¿sí? 88 miliohms. Entonces, tendríamos pues sí, que la resistencia sería igual a 88 miliohms, ¿sí? Ok, entonces esto fue para 1 metro. Pues, ¿qué pasaría si tuviéramos 10 metros? Pues 88 milis por 10 nos daría 8.8 ohms, ¿sí? Entonces, así vemos que si el cable empieza a ser muy largo, pues empieza a tener más resistencia, ¿sí? Por eso en nuestras casas pues no usamos cables tan delgados, porque la longitud total de los cables de la instalación de la casa pues puede llegar a introducir una resistencia pues ya no tan pequeña, ¿sí? Por esa razón entonces ustedes ven que hay cables más gruesos. Los cables más gruesos entonces tendrán aquí una área de sección transversal más grande. Y si crece el área, la resistencia disminuye. Y viceversa, ¿no? Si la longitud crece, como acabamos de ver, pues la resistencia aumentará, ¿sí? Bueno, un ejemplo simple, pero que empieza a ilustrar qué es lo que pasa. Como vemos acá, en el ejemplo de el foco, pues el material del filamento es carbón y como ven, pues
el carbón tiene una resistividad pues más grande, considerablemente más grande que la del cobre, ¿no? O sea, 3500 contra 1.7, ¿sí? Entonces, pues por esa razón, el carbón mete más resistencia. Si hacen el filamento muy delgado y muy largo, pues puede meter ahí la resistencia que se necesite para que se disipe la potencia que uno quiera cuando compra el foco. Ustedes saben que los focos pues vienen marcados por su potencia, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la potencia. Entonces, bueno, aquí lo importante es que vean que la resistencia eléctrica pues es una propiedad de los materiales y que esta propiedad no solamente depende del material, sino también de sus dimensiones físicas, ¿sí? Entonces, esto sería el resultado de la resistencia que introduce 1 metro de alambre de cobre de medio milímetro de diámetro, y entonces 10 metros de ese alambre metería 8.8 miliohms aproximadamente, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Precisamente en la práctica, en general, se usan mucho las resistencias de carbón. Aquí vemos un esquema de una resistencia de carbón. Bueno, las resistencias que típicamente usamos, como vemos, son elementos pues de dos terminales de conexión, los cuales son alambres. Y después en sí el cuerpo de la resistencia, como vemos ahí, es un cilindro, y ese cilindro tiene diferentes rayas de colores. Generalmente nosotros ocupamos resistencias que solamente traen hasta 4 líneas, pero pueden llegar a tener hasta 5 líneas. Ahora bien, ¿qué significa cada una de estas líneas? Pues es lo que tenemos aquí en esta tabla. Bueno, como vemos ahí, generalmente vamos a tener nosotros una línea que va a ser la cuarta, y el color de esa línea va a ser un color metálico. Así vamos a identificar nosotros, digamos, cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo de la resistencia, ¿sí? Hacia la derecha van a ir esas barras de color metálico, que pueden ser color dorado o color plateado. Entonces nosotros colocamos de nuestro lado derecho esa barra de color, y entonces la línea que nos queda a la izquierda nos va a dar el primer dígito del valor de la resistencia. La segunda barra nos dará el segundo dígito, y la tercera barra es, como vemos ahí, un multiplicador por potencia entera de 10. Por ejemplo, en el caso de esta resistencia que tenemos aquí, sí, vemos ahí los colores, pues son naranja, blanco y amarillo. Bueno, pues como vemos, el naranja introduce en el primer dígito un valor de 3, entonces esta resistencia valdría 3, ¿no? Tendríamos un 3. Después viene el color blanco, que introduce un número 9, entonces tendríamos 39. Y luego el amarillo, y el amarillo es por 10 a la 4. Entonces tendríamos 39, y bueno, ese 10 a la 4 serían pues 4 ceros aquí, ¿no? 1, 2, 3 y 4.
Ujú. Entonces esta resistencia pues es de 390.000 ohms. Pero bueno, esto no se acostumbra a decir así, sino más bien quitamos estos tres ceros, ajá, y usamos el prefijo kilo, ¿no? De que es 1000 y diríamos esta es de 390 kilo ohms, ¿sí? Ese sería el valor de esta resistencia. Posteriormente tenemos la cuarta franja de color y esa franja es, bueno, ahí podremos interpretar esto como un color dorado, ¿sí? Bueno, ese color dorado entonces nos indica qué cosa acá vemos es la tolerancia, ¿sí? La tolerancia entonces del 5%. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que esta resistencia va a poder tener ya en la práctica, digamos, si compráramos esta resistencia y la midiéramos, su valor va a ser de 390 kilo ohms más menos 5%. Ujú. Sí, esto significa que la resistencia en realidad podrá tener un valor máximo de 390 ujú, por 1.05, y que esto es entonces 409, ujú, 409 punto 5 será su valor máximo y su valor mínimo en la realidad sería de 390 por punto 95 sería de 370.5 kilo ohms, claro. ¿Sí? 370.5. Eso es lo que significa. Pues que si nosotros compramos esa resistencia y la medimos, el fabricante nos garantiza que va a tener un valor máximo de 409.5 kilo ohms o 370.5 kilo ohms. Bueno, esas son las resistencias que normalmente usamos nosotros en las prácticas y que se pueden conseguir en el mercado nacional sin mayores problemas. Ahora, claro, existen otras resistencias que traen más información y traen, como vemos aquí, una quinta banda, ¿sí? Un quinto color. Bueno, ese quinto color dice ahí, bueno, esa palabra en inglés, en español significa algo así como confiabilidad. Ajá. Bueno, la confiabilidad se refiere a que, digamos, cuántas resistencias de estas van a seguir teniendo su valor entre la tolerancia después de 1000 horas de trabajo. Entonces, una resistencia que tuviera un color café hasta el último significará, bueno, que solo que el 1% de las resistencias van a seguir trabajando bien o teniendo un valor adecuado después de 1000 horas, ajá, solamente el 1%. Ajá. Entonces, como vemos, pues ahí se ve, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Cada vez va disminuyendo ese porcentaje, ajá, ¿sí? Bueno, las que no incluyen esa quinta banda,
pues no nos dicen qué va a pasar con la resistencia, con el valor, ¿no? El valor resistivo después de 1000 horas de trabajo. Pero bueno, entonces, como les digo, estas resistencias de 5 bandas, pues sí se pueden encontrar, pero no son las que normalmente usamos. Ajá. Entonces eso es lo que se tiene en las resistencias comerciales, ajá, que uno compra y que están hechas precisamente de carbón. Ajá. Bueno, tampoco es posible encontrar cualquier valor que nosotros pensemos, sino que solamente existen ciertos valores, ajá, y sus multiplicadores. Ujú. Digamos, bueno, los valores que existen son, bueno, una serie que se llama serie E12. Eso es lo más típico que podemos encontrar acá en México. Y en esa serie tenemos valores, bueno, de 1, de 1.2, luego sigue 1.8. Bueno, es difícil escribir con esto. Bueno, 1.8, luego tenemos 2.2, luego tenemos 2.7, luego tenemos 3.3, si no me equivoco. Luego de 3.3 tenemos 4.7. Luego tenemos 5.6. Luego tenemos 6.8. Y de ahí pasamos a 8.2. ¿Sí? Y si no me equivoco, son todos los valores que tenemos en esta serie E12. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Ajá. Y bueno, entonces podemos tener resistencias pues que valgan esto directamente en unidades o sus multiplicadores, es decir, 100 ohms, 120, 180, 220, o bien 1000, 1200, 1800, ajá. Que eso no lo vamos a reportar así como 1200, 1800, sino como 1.8K, 2.2K, ajá. Y así sigue subiendo hasta llegar a millones, ¿no? 8.2 mega ohms, si no me equivoco, es lo más grande que se puede tener. Ajá. Bueno, entonces eso es lo que se tiene ya de manera práctica, ¿ok? Bueno, justamente hace un momento, cuando veíamos el ejemplo de la resistencia del alambre, pues hablaba por ahí de la potencia de los focos, ¿no? Bueno, entonces, y ustedes también han escuchado pues que cuando les cobran la luz, lo que les cobran son los watts, ¿no? Ok, ¿por qué? Pues porque eso es lo que en realidad estamos consumiendo. Ajá, no consumimos solo el voltaje o solo la corriente, sino lo que se consume es la potencia eléctrica. ¿Por qué? Pues porque como dice aquí, bueno, de nuestros cursos de física sabemos que la potencia es la velocidad con que se realiza un trabajo y esta cantidad, la potencia, esta magnitud se mide en watts, ¿no? Y los watts
Como vemos ahí, se expresan en joules por segundo. La velocidad con que se hace un trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros cuando empezamos a hablar de esto, pues dijimos, ok, ¿qué unidades tiene el voltaje? El voltaje tiene unidades de Joule sobre Coulomb, porque es el trabajo que hacemos sobre una carga eléctrica. Después dijimos, ok, la corriente eléctrica, al ser la cantidad de carga que se desplaza en un segundo, pues tiene unidades de Coulomb por segundo. Entonces, si nosotros queremos expresar la potencia en términos de estas dos cantidades, pues podríamos hacerlo, ya que notamos que la potencia es Joule segundo. Entonces, si nosotros multiplicamos corriente por voltaje por corriente, perdón, voltaje corriente, ¿sí? Pues, ¿qué pasaría? Aquí se nos cancelarían los coulombs y llegaríamos a joule segundo, que son las unidades de la potencia, que son los watts. De tal manera, pues, que vamos nosotros a poder calcular la potencia eléctrica al multiplicar la corriente por el voltaje en un elemento de un circuito. ¿Ok? Bueno, entonces, continuamos y vemos esta conexión, que es una conexión muy típica de elementos eléctricos. Normalmente nosotros en un circuito eléctrico tenemos por lo regular solo una fuente de voltaje, ¿sí? Es decir, lo que tenemos aquí, sí, la batería, que es esta, pues usualmente solo tenemos un elemento para energizar, ¿sí? Un elemento de voltaje, es decir, una batería o pila para energizar todo lo que tengamos, ¿no? Igual en nuestras casas nos llega un par de cables de la calle y con ese par de cables tenemos que energizar todos los aparatos que están en nuestra casa. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, como vemos aquí, pues tomamos ese par de cables, ¿sí? Y los conectamos, ¿sí? Normalmente los elementos, como ya vimos, las resistencias, eh, van a tener dos terminales de conexión. Entonces, todos los elementos que tengamos van a tener un par de cables de conexión y conectamos entonces un cable a un lado y el otro cable al otro lado, ¿sí? Y con eso, pues, este foco ya recibió eh, voltaje, ¿sí? Entonces digo, bueno, quiero conectar otro foco, pues tomo entonces el primer cable y ahí conecto una de sus terminales, tomo el segundo cable y conecto la otra. Quiero energizar un tercer foco y así todos los que tengamos. Esto puede continuar y podríamos seguir conectando más y más y más focos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Intuitivamente, pues podemos ir viendo que nosotros, la fuente de voltaje, pues va a empezar a proporcionar corriente, ¿sí? Esa corriente va a salir de aquí, de la terminal positiva, como dijimos, va a venir por aquí y entonces va a haber una corriente que pase por este elemento, otra por este elemento y otra por este elemento. Y así, entre más elementos sigamos conectando, si aquí ponemos otro, ¿sí? Pues entonces va a haber otra corriente. Y si pongo otro, va a haber otra y así. Entonces cada vez empieza
a proporcionar la batería mayor corriente, ¿sí? Esta corriente va a empezar a crecer. Ujú. Eso me daría la impresión de que aquí, entre estas dos terminales de la batería, como cada vez le estoy pidiendo más corriente y más corriente, eso significaría que la resistencia está disminuyendo, ¿sí? Recordemos pues de la ley de Ohm, la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Entonces, la corriente de aquí pues es igual al voltaje entre la resistencia, ¿sí? Entonces, si vemos nosotros que la corriente empieza a aumentar, el voltaje se mantiene constante, eso solo sucedería si la resistencia disminuyera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al ir conectando más elementos, la resistencia aparente de ellos se va haciendo menor. Bueno, aquí tenemos diferentes formas de conectar en paralelo varios elementos, ¿sí? A esta conexión, pues, como decía acá, se le conoce como conexión en paralelo. Pues en paralelo ahí se ve, ¿no? Estos tres focos, pues, forman, digamos que tres líneas paralelas entre ellos. En este esquema vemos diferentes formas de hacer el dibujo, digamos el diagrama, y todas ellas están indicándonos elementos que están conectados en paralelo. O sea, podemos hacer el dibujo de esta manera, lo podríamos hacer de esta otra, así como un triángulo, aquí de esta forma más rectangular. El dibujo lo podemos hacer lo más bonito, digamos, para que se entienda. Quizá esta sea la forma más legible, digámoslo así, o más visible, pero aunque sea fea, ¿no? Tal vez como esta o esta, pues de todos modos están en paralelo. Lo que tenemos que observar en la conexión en paralelo es que bueno, todos los elementos comparten un punto común para una de sus terminales y otro punto común para la otra. Entonces aquí vemos, todo esto sería un punto común para la terminal de abajo y todo esto sería un punto común para la terminal de arriba. A estos puntos se les conoce con el nombre de nodos. Ahí dice nodos, ¿sí? Nodo A, nodo B, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que observamos en estos nodos? Pues que como dijimos, la corriente que sale de la batería, la corriente total que consuma el circuito, se parte por diferentes trayectorias. Evidentemente, la corriente total que tenemos aquí va a ser igual a la suma de las corrientes individuales. Y eso nos permite enunciar una ley muy útil en los circuitos, que bueno, en el análisis de circuitos, mejor dicho, que es la ley de Kirchhoff de corriente, o simplemente LKC, ¿no? De ley de Kirchhoff de corriente. Bueno,
la LKC nos dice pues que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Entonces, aquí tenemos un nodo, como habíamos dicho. Este sería nuestro nodo A, ¿sí? ¿Y qué vemos aquí? Bueno, la LKC nos dice, como ustedes tienen esta notación, ¿no? La suma, ¿sí?, de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Suma de las corrientes que entran igual a la suma de las corrientes que salen. Bueno, perdón, es difícil escribir con esta cosa. Como ustedes saben, esta es la primera vez que estamos todos trabajando en línea. Pues es difícil, hay que tratar de irse acoplando. Espero que voy a buscar la manera de hacer esto mejor en el próximo video. Bueno, entonces aquí si aplicamos la LKC en el nodo A, diríamos, ok, ¿qué corrientes entran? Pues entra solamente una y ahí dice que se llama I subíndice T. Igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso, pues digamos que salen 3, ¿no? Y las corrientes que salen son I1 más I2 más, bueno, IN, digamos. ¿Sí? Ok, de igual manera podríamos aplicar LKC en el nodo de abajo, ¿sí? En el nodo B. En el nodo B tendríamos, bueno, este es el nodo B. Suma de las corrientes que llegan igual a las que salen. Aquí, pues nosotros sabemos que regresaría por aquí, pues también la corriente total IT. ¿Sí? Bueno, esto es difícil. Ok, IT. ¿Sí? Entonces diríamos, pues LKC, suma de las corrientes que entran, igual a la suma de las que salen. ¿Cuáles corrientes entran? Entra I1 más I2 más IN igual a las que salen. Pues ¿cuántas salen? Solamente sale una, que es IT. Entonces esta ley es muy importante en los circuitos eléctricos. La LKC o ley de Kirchhoff de corriente. Bueno, finalmente tenemos acá una expresión para encontrar la resistencia equivalente de un arreglo de resistencias conectadas en paralelo. Y es esta de aquí. Bueno, nos da el recíproco de la resistencia total.
Entonces 1 entre la resistencia paralelo total es igual a 1 en R1 más 1 en R2 más 1 en Rn, todas las que tengamos. ¿Sí? Vamos a hacer aquí un pequeño cálculo. Tenemos 3 resistencias. Ajá. Entonces diríamos, ok, la resistencia paralelo de esto sería, pues es 1 en R P, pues esto va a ser igual a 1 en 18 más 1 en 9 más 1 en 6. Ajá. Bueno, entonces si hacemos esto, tendríamos 1 sobre 18, entonces digo 18, 1 sobre x, más 9, 1 sobre x, más 6, 1 sobre x, y esto me da igual a 0.33. Ajá. Entonces esto es 1 en RP. Ahora si a esto le vuelvo a sacar el recíproco, pues tendría que la resistencia paralela sería igual a 3, ¿no? 3 ohms, ¿ok? Bueno, ¿qué podemos concluir aquí? Que como habíamos dicho, efectivamente, la resistencia paralelo es menor que la menor resistencia que teníamos en la conexión, ¿sí? Aquí la menor resistencia es esta de 6 ohms. Ajá. Y la resistencia equivalente resultó de 3 ohms. Pues en efecto vemos que este valor es menor que cualesquiera de los que hay aquí en el circuito, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una forma en que nosotros podemos ir comprobando nuestros cálculos, ¿sí? Tomamos simplemente los valores y vemos si lo que nos salió es menor que el menor que está dentro de la conexión, pues quiere decir que lo más probable es que estemos bien. Si de antemano vemos aquí nos hubiera dado un valor mayor que el más pequeño, pues es que hicimos algo mal, ¿no? Algún error de dedo con la calculadora o en fin, ¿sí? Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Entonces, en el primer caso diríamos 4, 1 sobre x más 6, 1 sobre x, y esto es igual a 0.416. Entonces aquí 1 en RP, bueno, ya, a ver, déjenme ver si 1 en RP, wow, es igual a 0.416, ¿sí? ¿Sí? Y ahora 1 sobre x de esto, 2.4 ohms, ¿sí? Bueno, entonces la resistencia paralelo aquí igual a 2.4.
Bueno, en el siguiente inciso B tenemos 480 kilos. Entonces ponemos 480 por 10 a la 3, ¿no? 1/x más 240 por 10 a la 3. 1/x más 40 por 10 a la 3. 1/x igual a 1/x. Entonces acá tendríamos 320. No, perdón, 32K. Si fuera 320 estaría mal, ¿sí? Porque la menor que tenemos ahí es de 40K, entonces esto es 32K. Ajá. Ahora en esta, bueno, este de ejemplo C está un poquito más interesante porque tenemos las resistencias dibujadas con sus código de colores. Entonces en el primer caso tenemos gris. Bueno, el gris, ustedes pueden comprobar después, representa el 8. Ajá. Entonces esta primera sería de 8. Y luego tenemos un rojo, y el rojo es el 2. Y luego tenemos otro rojo, pues el rojo son 2 ceros. Entonces esta sería de 8.2 K. Ustedes después pueden comprobar que esta primera resistencia es de 8.2 K. Después la que sigue es café. Bueno, el café es un 1. Luego el 0 es un, perdón, el negro es un 0. Y luego el naranja. Pues el naranja introduce 3 ceros. Ajá. Entonces si agregamos aquí 3 ceros, tendríamos 10,000, ¿sí? Entonces esos 10,000, pues los pondríamos como 10K. Bueno, la última es de naranja y el naranja es 3. Luego blanco, el blanco es 9. Y luego otra vez naranja, que el naranja son 3 ceros, entonces tendríamos 39K. Ajá. Obvio, todos son ohms, ¿sí? ¿Sí? 8.2K. Entonces debemos obtener una resistencia paralela de un valor menor a 8.2K. Entonces diría, ok, 8.2 por 10 a la 3, 1/x, más 10 por 10 a la 3, 1/x, más 39 por 10 a la 3, 1/x, es igual a esto, 1/x. Y esto me da 4K. 4K, que en efecto es menor que 8.2K. ¿Sí? Entonces este de aquí me da, bueno, da 4.04, digamos, ¿no? Pero a ver, como está muy difícil escribir con esto, 4.004 gas. Ajá. Bueno, pueden ustedes comprobar estos cálculos, ¿sí? Bueno, la otra conexión muy típica que tenemos es tomar una terminal de conexión y ahí unir con otro elemento. Y quedaría libre de cada resistencia que participa, nos quedaría libre una terminal. Entonces ahí podríamos agregar otro elemento, y quizá acá arriba también podríamos agregar otro elemento y así irnos, como una especie de
irlos colocando así como en fila, ¿no? Quizá recordando como a los vagones de un tren o algo así. Entonces, bueno, llegaríamos a una conexión tal como la que tenemos aquí, ¿sí? A nuestra derecha. Entonces tenemos varios elementos conectados uno tras otro y finalmente las últimas dos terminales libres conectadas a la fuente de alimentación, ¿sí? Que está aquí. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que vamos a tener un único camino para la corriente eléctrica, ¿sí? Ajá, vemos aquí entonces la corriente eléctrica. Recordemos, hemos dicho, esta es la terminal positiva, esta es la negativa. El sentido convencional de la corriente indica que la corriente sale de la terminal positiva, ajá, y viaja dando toda la vuelta hasta llegar a la terminal negativa, que es lo que tenemos ahí. Ajá. Entonces, como vemos, ¿sí? Todos los elementos transportan la misma corriente, ¿sí? Bueno, si cada elemento transporta la misma corriente, pues lo que va a pasar entonces es, digamos, al contrario del circuito paralelo. En el circuito paralelo, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos que todos los elementos tenían entre sus dos terminales el mismo voltaje, ¿sí? El mismo voltaje que vemos aquí, ¿sí? Este cable, al ser el mismo, pues transporta el mismo voltaje para todos los elementos, igual que el cable B. Entonces, el voltaje en todos los elementos es igual, es el mismo. Ajá. Lo que cambia, como dijimos, son las corrientes. Cada resistencia transporta su propia corriente, ¿ok? Ahora en el circuito en serie, lo que tenemos es que todos los elementos transportan la misma corriente. Pues entonces ahora lo que va a cambiar es el voltaje en cada elemento. Ajá, ¿por qué? Pues otra vez de la ley de Ohm, que nos dice R igual a B en I. Pues entonces de aquí podemos despejar el voltaje y va a ser RI. Como todas las resistencias van a transportar la misma corriente, y si cada resistencia tiene un valor diferente, pues entonces el producto RI será diferente en cada elemento, que es lo que tenemos aquí indicado, diciendo pues que en la resistencia 1 se fijará un voltaje 1 dado por, pues aquí agregamos los subíndices B1 igual al valor de R1 por I. Y pues no le pongo subíndice porque es la misma en todas, ¿no? Luego la resistencia R2 pues va a tener su valor B2, que va a ser pues R2 por I. Y así todas las que tenga. Bueno, ¿qué es lo que observamos aquí ahora? La corriente es la misma y lo que se está dividiendo es el voltaje. Ajá. Cada resistencia va a tener su propio voltaje. Bueno, pues esto
Este hecho nos permite también enunciar otra ley muy importante de los circuitos, que es la ley de Kirchhoff de voltajes, o también llamada LKB. Bueno, la LKB o ley de Kirchhoff de voltaje LKB dice que la suma de las caídas de potencial es igual a la suma de las subidas de potencial o de voltaje en una trayectoria cerrada, ¿sí? Entonces, en una trayectoria cerrada vamos a tener que la suma de subidas de voltaje va a ser igual a la suma de las caídas de voltaje. Entonces, a ver, déjenme cambiar a esto. A ver si es más simple escribir así. A ver. Diría entonces LKB. Sí, LKB en una trayectoria cerrada la suma de las caídas de voltaje es igual a la suma de las subidas. ¿Sí? Obviamente de voltaje, ¿no? Bueno, pues es lo que tendríamos, ¿sí? Ok, entonces, bueno, esto igual podríamos expresarlo con una fórmula matemática. Igual usando la letra sigma para la suma. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo en este esquema que vemos aquí. En este esquema donde tenemos pues tres elementos y bueno, pues para aplicar la ley de la LKB tenemos que hacer pues una trayectoria cerrada. Esa trayectoria cerrada la podemos hacer, quizá empezar aquí
venir por aquí, ajá, y terminar otra vez aquí. Sería una trayectoria cerrada, ajá. Bueno, entonces, siguiendo esa trayectoria cerrada, tendríamos bueno, así como vamos avanzando, al ir de aquí para acá, vemos que vamos de voltaje menos a más. Entonces eso sería una subida de voltaje. ¿Cuánto vale esa subida de voltaje? Pues vale E. Uh-huh. Uh-huh. Y después continuamos. Y al llegar aquí a B1, vemos que vamos de más a menos. Uh-huh. Entonces diría B1. Uh-huh. B1 es una caída porque voy de más a menos. Uh-huh. Entonces aquí pondría un igual. Uh-huh. ¿Por qué? Porque E fue una subida porque fui de menos a más. Entonces ahí fue una subida. Ajá. Si me encuentro otra subida tendré que sumarla de este lado. Uh-huh. Si no me encuentro ninguna otra, pues ya. Ajá. Entonces aquí tendría B1. Ahora continúo y voy de más a menos una vez más. Uh-huh. Entonces, esa es otra caída, la tengo que sumar, entonces diría más B2. Uh-huh. Continúo y tengo otra caída porque voy de más a menos, entonces la tengo que sumar de este lado, más BN. Uh-huh. Y así llego al punto donde inicié y ya no tuve ni más caídas ni más subidas. Entonces es lo que tenemos aquí, ¿no? El voltaje total E es igual a la suma de los voltajes parciales en cada resistencia, ¿sí? Uh-huh. Bueno, entonces esa es una propiedad de los circuitos en serie, ¿sí? El voltaje es la suma, el voltaje total es la suma de los voltajes parciales, ajá. Al igual que en el caso de la conexión paralelo, la corriente total era igual a la suma de las corrientes parciales y el voltaje es el mismo en todos los elementos, ¿sí? Ahora, en serie, la corriente es la misma en todos los elementos, ¿sí? Bueno, en realidad es I, ajá. Y lo que cambia es el voltaje. Uh-huh. Entonces, el voltaje total va a ser igual a la suma de cada uno de los voltajes parciales. Por esta razón, al circuito serie también se le llama divisor de voltaje, porque el voltaje se divide, como vemos, como acabamos de ver. Ajá. Entonces aquí diríamos circuito serie, ajá, y podemos poner quizá entre paréntesis su otro nombre que es divisor de voltaje. ¿Sí? Ok. Y para el caso de... ay, del circuito paralelo, su otro nombre es divisor de corriente, ajá, puesto que la corriente llega y se divide en la corriente de cada uno de los elementos, entonces
circuito paralelo, su otro nombre es divisor de corriente. Entonces el circuito paralelo o divisor de corriente. Bueno, muy bien. Pues por hoy sería todo. No tenemos tareas específicas para entregar todavía ninguna, salvo que ustedes vayan checando estos pequeños cálculos que hicimos aquí. Ajá. Y de el cálculo de estas asociaciones en paralelo y de los valores, estos valores de resistencia de código de colores que tenemos aquí. Que comprueben esto y quizá que repasen también, bueno, cómo sacamos el valor de la resistencia de el trozo de alambre. Eso es lo que quedaría de tarea, pero bueno, no es para entregar, es para que ustedes vayan repasando, ¿ok? Bueno, yo creo que, dado que las clases son lunes, miércoles y viernes, el miércoles tendré otro video listo. Bueno, si lo tengo antes, pues les llegará la notificación. Entonces, por el día de hoy es todo. Gracias. Bye.